Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por su atención. Este video se realiza para la materia de política educativa en el contexto nacional e internacional para el doctorado en ciencias de la educación de la Universidad Cuauhtémoc, sede Aguascalientes. Y vamos a hablar en este video sobre la influencia que han tenido o que tienen todavía los organismos internacionales en la discusión de las políticas económicas y sociales de los países de América Latina. En particular, vamos a centrar nuestro análisis en las políticas educativas. ¿Y por qué son tan importantes estos organismos? Pues porque existen organismos internacionales que otorgan financiamiento a diferentes proyectos o que también se dedican única y exclusivamente a realizar estudios y a realizar, en base a sus estudios, recomendaciones a los diferentes países. Y pues todavía en la actualidad existe un debate, una polémica sobre si realmente se tienen que internacionalizar esas tendencias educativas, este, sobre todo pensando precisamente en que cada país es diferente. Y pues en el presente trabajo vamos a exponer precisamente a aquellos organismos internacionales que tienen una presencia relevante en nuestro país, en México. Y pues el estudio arrojó que precisamente son 4 los organismos internacionales que tienen una mayor influencia en nuestro país. Esos organismos son el Banco Mundial, la UNESCO, la OCDE y el Banco Interamericano para el Desarrollo. Y bueno, su influencia no solamente es en México, sino que tienen influencia relevante en las políticas educativas de la mayoría de los países subdesarrollados que precisamente abarcan pues prácticamente a todos los países de América Latina. Y en particular su influencia se detecta en la educación superior. Y bueno, hablemos precisamente del primer organismo, que es la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y la UNESCO precisamente destaca en su misión que la educación transforma vidas. Y eso es precisamente lo que pretende la UNESCO, ya que la UNESCO, precisamente en su misión, señala que su misión es consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sustentable en diferentes países. Como todos sabemos, la UNESCO ejerce un liderazgo mundial en materia de educación, además de reforzar sistemas educativos y responder a desafíos mundiales mediante la enseñanza. ¿Cómo trabaja la UNESCO en México? Bueno, pues la UNESCO en México trabaja muy de la mano con la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO. Esta comisión es encabezada cada sexenio por el secretario de Educación. En este caso es la maestra Delfina Gómez. Y pues desde la década de los 60, esta comisión se ha encargado de impulsar y de trabajar con proyectos que promueven la educación, la ciencia y la cultura en nuestro país. El segundo organismo que vamos a analizar es la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Muchos de nosotros hemos escuchado esta organización, tal vez por dos situaciones muy particulares, ¿no? La primera es que es el organismo encargado de realizar las famosas pruebas PISA que se realizan cada 3 años y en la que pues prácticamente desnudan los sistemas educativos, sobre todo de América Latina. Y también porque su presidente es un mexicano, es nada más y nada menos que José Ángel Urría, un ex secretario de Estado de México, en el sexenio, si no me equivoco, de eh, Ernesto Zedillo, fue secretario de Estado y ya lleva varios años al frente de esta organización.
Y bueno, ¿qué es lo que hace la OCDE? Pues la OCDE dice en su página de internet que su misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor. Y su objetivo es promover precisamente estas políticas para que se favorezca la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para toda la población. Cabe destacar que la OCDE y la UNESCO solamente se encargan de asesorar a los países en relación a sus políticas públicas. Ellos no otorgan financiamientos para proyectos. Solamente se encargan de asesoramiento y de publicar continuamente reportes sobre la situación de las políticas públicas de los diferentes países en los que tienen influencia. Y bueno, es lo que decíamos, el organismo se encarga de estar publicando continuamente estudios sobre política en materia de educación superior, sobre todo. En el caso mexicano, algunos de los ejes y políticos derivados de esos estudios han tenido un impacto relevante en la educación superior. El tercer organismo del que vamos a hablar es el Banco Mundial. Y pues el Banco Mundial trabaja con las principales esferas de desarrollo, proporcionando una gran variedad de productos financieros, asistencia técnica y apoyo para los países que enfrentan desafíos mediante el intercambio de conocimientos. ¿En qué proyectos ha intervenido el Banco Mundial en México? Pues uno de los más trascendentes fue precisamente un préstamo que se otorgó para la creación y el desarrollo del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, comúnmente llamado CONALEP. Este apoyo se entregó al gobierno mexicano bajo la modalidad de apoyos al subsector tecnológico. También el Banco Mundial ha apoyado diversos programas de educación primaria en nuestro país para mejorar la preparación de los docentes. Aunque al revisar el presupuesto que se ha dirigido hacia la educación, pues nos llevamos una gran sorpresa, ¿no? Ya que en el periodo que va de 1990 a 1995, solamente el 1.06% de los préstamos que se aprobaron a nuestro país fueron destinados a la educación y a la capacitación técnica. Muy, muy, muy bajo este porcentaje. Finalmente, hablaremos sobre el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta institución trabaja para mejorar la calidad de vida en América Latina y en el Caribe. Ayuda a mejorar la salud, la educación y la infraestructura mediante apoyo financiero y técnico a los diferentes países. Este organismo prioriza la inclusión social y la igualdad por sobre todas las cosas. El BID ha financiado proyectos basados en modelos exitosos, como lo es el modelo surcoreano de políticas de enseñanza, evaluación de estudiantes y certificación de competencias para el siglo XXI. En el caso de México, los programas que financia el Banco Interamericano para el Desarrollo estaban condicionados para que el gobierno obtuviera mejores resultados educativos, cambiara sus estructuras administrativas, evaluara a los docentes y que permitiera la participación de los padres de familia en las labores escolares. ¿Qué podemos concluir precisamente sobre la actuación de estos cuatro grandes organismos de apoyo en nuestro país? La primera conclusión que podemos obtener es que precisamente estos organismos llegaron a América Latina alrededor de la década de los 80, precisamente cuando comenzó el boom de la globalización. ¿Y cuál fue su razón de ingresar en estos países? Pues poner en marcha diversas políticas educativas con el afán de modernizar, eficientar y hacer más competitivas las instituciones.
En México podemos señalar que el inicio de estos apoyos fueron con mayor fuerza a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pasando por el gobierno de Ernesto Zedillo y el de los dos presidentes que emergieron de las filas del Partido de Acción Nacional, Vicente Fox y Felipe Calderón. Y pues a pesar de que en el año 2018 iniciamos un nuevo régimen con un país, con un presidente de izquierda, la verdad es que no se han notado grandes cambios, grandes diferencias en la influencia que tienen estos organismos en las políticas públicas del país y mucho menos en las políticas educativas. Estas políticas generalmente están orientadas por la dinámica de la globalización y por la recomendación de estos organismos internacionales. Si recordamos una de las diapositivas, mencionamos que el Banco Mundial apoyó a la creación de los CONALEPS en México. Y también es importante señalar que el modelo de educación basado en competencias se comenzó a aplicar en nuestro país precisamente en estas instituciones y en años posteriores se fue permeando hacia prácticamente todo el sistema educativo mexicano. ¿Por qué razón? Porque era precisamente uno de los requisitos de los organismos internacionales. Los organismos internacionales sobre todo tienen una influencia en la educación a nivel superior. ¿Por qué razón? Porque es precisamente ahí en donde centran su atención para poder tener una mejor mano de obra que puede utilizar las compañías transnacionales y tener una mejor preparación en los recursos humanos que van a ir a trabajar en ellas. Desafortunadamente, esta globalización, estos apoyos que tienen estas instituciones, pues no han tenido el resultado que quisieran los países de América Latina, ya que siguen existiendo brechas muy grandes entre las instituciones que se ubican en las grandes urbes y las instituciones educativas que se encuentran en zonas rurales o zonas marginadas. Esperemos que con el tiempo esto pueda cambiar y que alguno de los gobiernos que lleguen a estos diferentes países de nuestra Latinoamérica pueda aprovecharse de estos apoyos. Hasta aquí llega nuestro video, esperando que haya sido de su interés. Les presento algunas referencias bibliográficas en las cuales me basé para realizar esta investigación. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Esperemos la siguiente investigación.